Buenas, estimados amigos, en otro episodio más de su gustado podcast Kairos. Y esta vez con un amigo, el gran Adolfo Fulo Linares. ¿Cómo te encuentras, Fulo, el día de hoy? Bueno, bien. Contento de estar aquí con ustedes en el podcast Kairos, ¿no? Es una palabra griega, ¿no? Y yo mis abuelos es griego, vino de Grecia, así que yo... Y empieza con K. Y empieza con, bueno, no limnios, pero sí, coroneo es mi tía, pero es la misma cosa. Sí. Kairos, el tiempo perfecto. Y este tiempo que tenemos es un tiempo perfecto en este momento para preguntarte algunas cosas. Dale. ¿Estaba el electorado preparado o no para un candidato de ideas liberales, libertarias? ¿En Panamá, tú dices? En Panamá, sí. Bueno, yo creo que el electorado panameño no es que no esté preparado. Yo creo que una de las falencias que tenemos nosotros políticamente hablando, por lo menos a mi criterio, es que no hay debate ideológico. Solamente la Universidad de Panamá y es un monopolio, ¿no? Sí. Ahí porque es como buenos comunistas o socialistas, a ellos no les gusta el debate, pero es monopolio, pero políticamente hablando, los partidos políticos no son ideológicos. Aquí en Panamá siempre han catalogado, por lo menos los grupos de izquierda, de que Panamá es un país capitalista y de derecha, y yo me pregunto, o sea, aquí no hay comunismo porque obviamente los medios de producción están en manos privadas, pero aquí tenemos salario mínimo, tenemos control de precios, tenemos control de margen, no hay libertad de contratación, la educación y la salud está socializada, y cuando digo salario mínimo, es salario mínimo por ley. Porque en los países desarrollados donde hay casi pleno empleo, sí hay salarios mínimos, pero son pactados libremente entre los sindicatos y las empresas. Entonces, y cuando tú te pones a ver eso, tenemos todas las características y más de una economía altamente intervenida por el Estado, a tal punto que en el 2020, que fue la pandemia, nos dijeron que tu trabajo y mi trabajo no era indispensable, ¿no? ¿Indispensable para quién? Porque tu trabajo es indispensable para ti, así como el mío es para mí, así como el de ustedes es para ustedes. Y todo eso sucedió aquí y todavía hay muchos, no solamente sindicalistas, sino inclusive influencers mediáticos de los canales de televisión que dicen que el problema, que aquí necesitamos un cambio de modelo económico para acabar con el neoliberalismo. Yo digo, no, sí, aquí necesitamos un cambio de modelo económico, pero ir para el otro lado, ¿no? Y ver a la Argentina de Milei y no a la Colombia de Petro. No, es que precisamente de eso te quería decir cuando mencionaste eso de los formadores de opiniones de los medios corporativos. Increíblemente, cuando hablan de Petro con admiración, mira el cambio que hubo en Chile con un dirigente joven como Boric. Mira el cambio. El cambio en Chile, que antes era el país con mayor desarrollo en América Latina, y hoy en día ha bajado esos niveles. Ya no es un país atractivo a la inversión como lo fue por mucho tiempo. Y eso empezó con Bachelet. Eso no empezó con Boric, eso empezó con Bachelet, sobre todo en su segundo periodo. Y Chile poco a poco ha ido perdiendo competitividad, sigue todavía siendo un país pues con cierto nivel de desarrollo, pero está yendo hacia atrás, ¿no? Y el problema, es precisamente, Chile está cogiendo el camino, empezó con Bachelet y ha pretendido seguir con Boric, lo que Argentina hizo hace 200 años, cuando en 1860 era el país más rico de todo el mundo, sí, y 100 años después estaba como está ahora. Claro. ¿No? Entonces, por la vía del populismo y del socialismo. Del populismo y del colectivismo y del justicialismo. Sí, pero volviendo a tu pregunta original, yo sí creo que que el pueblo panameño puede estar
preparado para un cambio ideológico, cualquiera que sea. El problema es que los políticos no se han atrevido, por un lado, a hacer un debate ideológico. Los partidos políticos no se han, mucho más allá de alinearse en centros izquierdas o centros derechas, porque eso de centro, cuando tú le pones centro, y cuando tú le pones un centro es como un guachihuachismo, ¿no? Y tampoco quiero decir, porque le tienen a la palabra ultra, ¿no? Porque aquí yo nunca he escuchado también, aquí todo el que no se considera de centro le dicen ultra. Sí. Y sobre todo ultraderechista, porque sí. Yo nunca he visto que a nadie, yo nunca he visto que a Chávez o a Castro o a que a Maduro le digan ultra izquierdita, sino que todo el que no es socialdemócrata para los medios de comunicación o para el establishment mediático es ultra. Y no digo solamente de Panamá, ¿no? A Milei, que más bien es un libertario o liberal, le hablan, lo catalogan de ultraderechista. Y digo, ¿qué tiene de ultra creer en las ideas de la libertad? Si la libertad es algo inalienable al individuo. Allí vamos a ese punto, Fulo. Entonces, la narrativa local, mediática, es más posible que inviten a disertar, a decir sus ideas, a expresarlas, finalmente a propagarlas a personajes como Saúl Méndez que a Fulo Linares. No, yo no creo que, no digo, porque en el caso mío, a mí me han dado mucha participación y en el caso de Saúl, bueno, pues Saúl, el problema es que ya Saúl él mismo se quemó, ¿no? O sea, Saúl ya, él tiene una política básicamente que no sí es ideológica, pero él es un bully, ¿no? O sea, él no solamente se maneja así. Pero el punto es ese, ¿no? O sea, yo creo que el resultado de las elecciones que pasamos el 5 de mayo, ¿no? De la cual yo soy uno de esos que nos pasó el tsunami de encima de vamos, y hay que decirlo claramente, porque la primera manera de resolver algún problema es reconociendo que hay un problema, o por lo menos face it. Y hay que saber leer, y yo lo que leo es que ahí se mandó un mensaje muy claro a los partidos políticos. Fíjate que los dos partidos políticos más votados fueron los dos partidos políticos que se constituyeron en menos de 5 años, que no son ideológicos tampoco, RM y Moca, ¿no? Sí. Ambos partidos se constituyeron alrededor de una figura política específica. RM Martinelli, Ricardo Lombana, Moca, no lo digo en son de crítica, lo digo en son de un análisis objetivo, racional, que yo estoy haciendo desde afuera de esos partidos. En el caso del panameñismo, o en el caso del CD, y en el caso del PRD, son partidos que hoy en día en sus filas tú vas a encontrar gente que pueden estar desde una derecha conservadora, pasando por una derecha liberal, pasando por personas de centro izquierda, hasta personas de la famosa llamada tendencia. No son partidos ideológicos, y yo creo que eso ha creado, eso también no motiva a las personas a inscribirse en un partido u otro por convicción, sino que cuando lo hace ya sea por un amiguismo y no hablo del amiguismo oscuro, sino del amiguismo pues social, etcétera, personal, o por el clientelismo. Entonces, y eso te lo demuestra que Panamá es un país donde todas las encuestas de opinión establecen que los partidos políticos son de las instituciones con menor credibilidad, y lo creo. Yo comparto esa idea. Sin embargo, el 53% de las personas que votan están inscritos en partidos políticos. Ahí para mí hay una contradicción muy grande, ¿no? Bueno, tendrá que ver esto con las prácticas tradicionales que ha habido y que han ido en aumento, como esto del subsidio electoral. Que a mi criterio debería eliminarse. Totalmente. O sea, a mi criterio, el subsidio electoral público lo único que ha hecho es hacer que el tribunal electoral se convierta en una especie, se convierta en un inquisidor o un interventor de los partidos políticos, a tal punto que hoy las elecciones, que son quizás
el derecho más importante que tiene un ciudadano, que deben ser libres. Hoy en día tú haces cualquier cosa en un periodo electoral y tienes que pedirle permiso al tribunal electoral, donde tú abres la cuenta de banco, en qué forma gastas tú la plata esa. Y no me estoy refiriendo a temas de due diligence ni de testimonios de lavado de dinero, que nadie está diciendo que deben haber esos controles, pero los niveles de control y una de las cosas buenas que trajo el fallo de la Corte que declaró constitucional la candidatura de Mulino, fallo con el cual yo concuerdo desde un principio. Esa candidatura nunca debió haber sido sometida a una demanda de inconstitucionalidad. Ese mismo fallo habla y dice y regaña al Tribunal Electoral por el excesivo intervencionismo en las decisiones soberanas del tribunal hacia los partidos políticos, sobre pretexto de que tienen el subsidio electoral. Ese subsidio debe eliminarse y los partidos políticos deben financiarse como los sindicatos y como cualquier otra asociación gremial tipo Cámara de Comercio, con las cuotas de sus miembros y de sus simpatizantes. Y que debe estar regulado para temas bancarios, temas de lavado de dinero, sí, pero hasta allí. Y porque los impuestos de los contribuyentes no deben utilizarse para política, sobre todo en este país que se ha demostrado que se hace de todo con eso. Claro. No, concuerdo contigo en todo lo que has dicho y quiero ir más allá, porque acaba de tocar varias figuras interesantes. Has dicho algunas cosas bien que pueden levantar susceptibilidades en este país, y es, por ejemplo, que la cuota sindical creada por ley, ¿quién regula eso? Debería ser el Mitradel, porque el tema del salario mínimo, no la cuota sindical. Tú dices, estoy hablando de la cuota sindical, la que hace que los sindicatos tengan vida. Los sindicatos, los sindicatos hoy en día en Panamá sí se alimentan por las cuotas que les descuentan a los sindicalistas, a los miembros, pero también reciben como un 5 a 7% de lo que a mí me quitan en mi cheque del seguro educativo. Y yo, ¿por qué tengo que estar financiando con mi plata? Yo no tengo nada contra los sindicatos, pero yo no creo que yo tengo que estar financiando con un seguro educativo ese es otro impuesto que debe eliminarse, porque no es ni seguro ni es educativo. Entre otras cosas, se utiliza para financiar a los sindicatos. Es como si cobraran un impuesto para financiar, yo no sé, a la Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá, que también es un sindicato de empresas. Entonces, a eso me refiero. En el tema del salario mínimo, que es un tema sensitivo, haciendo la salvadara, que yo no sé si me van a empezar a decir que soy un explotador, pero capitalista salvaje. Bueno, no, el tema del salario mínimo es que el peor salario mínimo es cero. El peor salario mínimo es aquel que no lo tiene, ¿no? Entonces, aquí en Panamá hay que ver cuáles han sido las consecuencias del salario mínimo. Estás parafraseando estás Vanegas Lynch. No, Vanegas Lynch, entre otras cosas. Me recordaste, eso, pero parafraseaste para mí a Nito Cortizo, que decía el peor trabajo es que no se tiene. Pero vamos a ver, por ejemplo, el salario mínimo a los únicos que protege son a los sindicalistas y a los que ya tienen un trabajo, porque evita que personas con menos experiencia, a lo mejor y con ganas de aprender, empiecen a trabajar en unos oficios, en unas profesiones, obviamente a un salario más bajo de lo que ganaría una persona que ya tiene más experiencia, y eso es una forma de evitar la competencia. ¿Cómo se demuestra? Fíjate que en Panamá, que estamos viviendo un alto nivel de desempleo hoy en día y una crisis de empleo en Manía, más del 50% de los desempleados son jóvenes, ¿no? Son lo que se llama el desempleo juvenil, que va entre 16 y 35 años, 16 y 35 años. ¿Cuánta gente no se gradúa
de la escuela y o de la universidad y busca ese primer empleo y le es muy difícil conseguirlo y es precisamente por esas restricciones a la libre contratación, ¿no? Porque si fuera lo contrario, no tuviéramos los niveles de desempleo juvenil que hay hoy en día. La informalidad también es producto, de, entre otras cosas, de los salarios mínimos establecidos por ley. Yo no estoy diciendo que no deben existir salarios mínimos. Cada empresa o cada gremio o pueden llegarse de acuerdo con sindicatos, como sucede en Alemania. Alemania es así. Mucho otro lado del mundo. En los países nórdicos, que muchas personas de la izquierda criolla quieren catalogar como socialistas, cuando tienen más libertades económicas que acá, Sí. ¿no? Tienen salario mínimo, sí, pero son pactados entre las partes, entre las empresas y los sindicatos, ¿no? Entonces, y por el otro lado, el salario mínimo se convierte en una barrera demasiado alta para aquellas personas pobres y no muy bien educadas, ¿no? Sin experiencia para entrar de una manera formal al trabajo. Y por eso es que terminan trabajando en trabajos, pues, de tipo, ¿cómo se dice? De informalidad. Entonces, yo creo que, y eso lamentablemente se ha convertido en un tabú, y hoy en día las normas de salario mínimo en Panamá están en la Constitución. O sea que, porque igualmente está en la Constitución normas como la del Estado puede intervenir en cualquier empresa por cualquier razón, que fue lo que utilizó el Estado para decir que tu trabajo no era indispensable sobre texto de la pandemia. Y son normas que yo quiero ver quiénes son los que van a atreverse a hacer ese debate, porque esas son normas que deben eliminarse, o por lo menos no deben estar en una constitución, ¿no? Entonces, yo todavía no he escuchado eso y ese debate se va a tener que dar si es que se va a reformar se va a discutir la reforma de la Constitución, ¿no? Aunado a eso, quiero decirte una historia que sé, no voy a decir el nombre, pero una historia que sé. La próxima vez que trae café con whisky. Para que sea así como a las 5 de la tarde, ¿no? O quitamos el café y traemos el whisky y ponemos hielo. También, directo. ¿Para qué vamos aquí no hay censura, ¿no? No, para nada. Eso es lo que menos hay. Ni mojigatería tampoco. No, nada, ni hipocresía social. Está bien. Mira, así por sí. Hay un funcionario al cual conocí en algún momento dado que lo pusieron en este tema de estudios laborales en el Mitradel. Y entonces, estudios laborales. Sí. Eso suena a viatiquerismo profesional. Bueno, pero él se puso a estudiar la ley de su trabajo y de las cosas que tenía que hacer y vio que tenía que fiscalizar efectivamente en qué se gastaban los sindicatos para el rubro de educación de sus miembros. Y empezó a mandar cartas dicen que no es un tonto con iniciativa, sino que en verdad era una persona que quería cumplir su trabajo. Claro. Bueno, para hacerte cuento corto, los sindicatos dijeron, ¿qué pasó con este man? Lo trasladaron, lo votaron, se fue del gobierno. Estos son el tipo de cosas que pasan cuando te metes con estas rocas poderosas. Mira el tipo del código de trabajo, ¿no? O sea, desde un punto de vista, o sea, porque no estamos viviendo, o sea, también hay mucho tabú, pero el código de trabajo solo beneficia a los sindicatos, que representan, si acaso, el 10% de la mano de obra nacional, ¿no? Y producto de ese código de trabajo, cada vez que nació desfasado, y ya va para casi 50 años, porque se aprobó en el año 72, más o menos, va para 52 años. Si ese código de trabajo fuera tan bueno, ¿por qué tenemos los niveles de desempleo? ¿Por qué los niveles de desempleo y de informalidad, no tanto de informalidad, se han mantenido estables en casi un 50%, inclusive en los momentos de mayor crecimiento de la economía? Estamos hablando cuando empezamos a tener grado de inversión 2010 para acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué cada vez que se ha querido hacer, si el código de trabajo es tan bueno para atraer la inversión y para generar empleo y para generar riqueza y para generar empresas, si es tan bueno, ¿por qué cada vez que se ha querido establecer una zona de un polo de desarrollo económico tienen que haber normas laborales especiales? Llámate Panamá Pacífico, llámate las empresas SEM,
llámate los call centers, y yo nunca he visto a los empleados o colaboradores de esas empresas hacer huelga de que los están tratando o los están explotando. Todo lo contrario, ¿no? Claro. Entonces, ¿por qué, desde un punto de vista, por qué un burócrata detrás de un escritorio debe tener el derecho y el poder de decirme a mí cuánto le debo, o decirle también al empleador y al empleado cuánto es lo que debe ser, lo que ellos deben pagar en un momento determinado? El salario tiene que negociarse básicamente entre el empleador y el empleado, y ese discurso de esclavista no solamente está desfasado, sino que es absurdo, ¿no? Y eso sucede en los países donde de mayor libertad económica, que es lo que tenemos que apuntar, ¿no? No puede ser que aquí el Estado, para tú poder terminar una relación contractual, los costos de empleomanía son tan grandes que eso también inhibe el desempleo. Cada empresa, y en Panamá el 99% de las empresas son micro y pequeñas empresas, ¿no? Entonces, cada vez que una persona quiere contratar a alguien, tiene que pensarlo muy bien, porque si no, si comete un error, le puede salir muy caro el despido después. Entonces, todas esas son una serie de cosas que hay que cambiar, y dejar que las partes se relacionen, ir a una sociedad donde en la economía podamos tener relaciones libres y voluntarias entre las partes. Y si hay un problema entre esas relaciones libres y voluntarias, pues tenemos que tener un Estado de Derecho, que tampoco lo tenemos hoy en día, que sea independiente, eficiente y que verdaderamente que trate a todos por igual. Que hay una igualdad porque la única igualdad que vale, la única igualdad que es importante, es la igualdad ante la ley, ¿no? Uh-huh. Porque esa es la que te dice que no importa si tú eres blanco, negro, chino, gordo, hétero, homo, lo que sea. La ley tiene que ser igual para todos. Ya lo demás, pues, cada quien según su esfuerzo, según su suerte y según cómo le vaya en la vida. Sí, exactamente, ¿no? Cambiando en el mismo orden de ideas, pero radicalmente, somos políticos, el plano político. ¿Has visto los nuevos nombramientos? ¿Qué esperas? ¿Se ve como un Dream Team el gobierno de Molino, el gabinete? Mira, yo en lo personal, yo me he tranquilizado mucho el hecho de que haya sido José Raúl Mulino el ganador de las elecciones. Yo estaba en una coalición que apoyaba a Rómulo Rux, pero de todo, habiendo pasado nosotros pues la debacle esa política que no viene al caso, el hecho de que haya ganado él, la forma en que se ha venido comportando y el gabinete que ha nombrado, a mí me parece que está mandando un buen mensaje, sobre todo un mensaje que se está independizando, si es que alguna vez no lo estuvo, de la figura de Martinelli. Es más, es un gabinete que pareciera ser un gabinete de cierta unidad nacional. Hay personas que por ejemplo, tú ves bueno, todavía no está confirmado, pero suena mucho que Carlos Guevara Man va a estar en la vicecancillería, que es panameñista. José Ramón Icaza, secretario de Metas y ministro del Canal, es panameñista. Tú tienes a personas como Juan Carlos Navarro, Javier Martínez Hacha, son PRD. Para ponerte nada más estos ejemplos, tienes a ministros que han sido CD. Entonces, lo que te estoy diciendo es que pareciera que es un gabinete que se ha nombrado más bien buscando las capacidades y no la alineación partidaria, lo que es positivo, ¿no? Yo creo que hay que dejarlo ejecutar y hay que ver, y esperamos que haya una oposición responsable, porque el país tiene grandes retos, ¿no? Tenemos un problema fiscal enorme. Felipe Chapman, que es independiente, creo que es un nombramiento. Yo sé que eso ha traído que en la progresía criolla casi suicidios, ¿no? Pero yo creo que hay que darle chance, hombre. Hay que ver cada cosa es positiva, ¿no? O sea, toda renovación es positiva. Hay que ver
cómo se desenvuelve, ¿no? Lo que sí es que van a tener muy poco tiempo porque la mecha social está corta, ¿no? Bueno, yo no sé si la mecha social está corta, ¿a qué te refieres? La paciencia popular está exacerbándose mucho a veces. Yo creo que el tema más grave que hay que afrontar es el tema fiscal, ¿no? Me gustó mucho escuchar a Guillermo, iba a decir el papá, Felipe Chapman. O sea, Felipe lo conozco desde la escuela. Él es como 3 años menor que yo, pero nos conocemos de hace mucho tiempo. Es una persona muy capaz y me gustó lo que él dijo en el tema de que él no iba a pagar intereses con deuda, ¿no? Que eso es un mensaje muy claro. Eso lo escucharon las calificadoras y yo creo que eso se reflejó en los bonos que subieron y eso marca una línea totalmente diferente, 180 grados, como veníamos en los últimos 5 años de estar pagando deuda con más deuda, ¿no? Entonces, y Panamá es un país que yo creo que si se maneja o sea, nosotros nos estamos gastando cerca de 500 millones, 450 millones de dólares al mes en planilla y una reducción de un 20-25% de esa planilla en 5 años, yo creo que te da para entre otras cosas, ¿no? Para una recuperación relativamente rápida. El problema de Panamá no está en los ingresos, que es lo que dice mucho la gente. Yo escucho que la gente, inclusive en los medios de comunicación, dicen que es necesario, os urge una reforma tributaria. Yo digo, para mí una reforma tributaria, si se refieren a aumentar impuestos y tasas impositivas, yo en lo personal estaría en contra porque tiene que sacrificarse el gobierno. Con 6 mil millones de dólares de planilla, con 200 millones de dólares en la asamblea y con una serie de prebendas, con instituciones que debieran de cerrarse, como el Banco de Desarrollo Agropecuario, eso que se pudiera fusionar con el Banco Nacional, cerrar los bingos nacionales, por el amor de Dios, que hace el Estado administrando bingos, pagándole 6 mil dólares al mes a un gerente que nada más trabaja 3 días, porque nada más abren 3 días los bingos. Y el bingo no hay muchas cosas que hacer, además de jugar bingo. No es que tiene que hacer y que marketing y vaina, y no hay más. Ahí es la misma sala de mesa que está ahí para allá por el Instituto Nacional, ¿no? Por la parte de atrás, ¿no? Hace 2000 años que... Está ahí todavía. Entonces, hay una serie de instituciones que hay que cerrar, o los telégrafos, ¿no? Los correos nacionales, o se dan APP, o se privatiza, o yo no sé, pero no podemos tener manejando, o sea, aquí en Panamá los correos nacionales están morosos con las aerolíneas y por lo tanto por más de 6 meses las cartas ni entraban ni salían. Explícame eso. O sea, ¿cómo es posible? Entonces esa ineficiencia, explícame eso. No, tienes que cambiarla, ¿no? Entiendo algo que leí, o no sé, explícame si estoy equivocado, porque puedo equivocarme también. Recientemente que la deuda de correos nacionales con los couriers privados es porque llegas a Correo Nacional al servicio First Class del Correo Nacional y lo que hacen ellos es enviárselo por correo privado. Por eso te va directamente al correo privado, ¿no? Bueno, yo no sé, ¿verdad? Yo tengo un ¿cómo se llama? Un P.O. Box ahí, lo tengo porque lo tengo, pero yo no mando nada por ahí. O sea, en la época del email, brother. O sea, aquí tampoco tenemos carteros, ¿no? O sea... nunca hemos tenido carteros. Tenemos que ir a buscar las cartas. Es un lío porque tú tienes que ir a tu caja. Entonces pero digo, para no desviarnos del tema, aquí hay mucha grasa que cortar. Pero es un reflejo de que el Estado panameño en verdad está en el atraso absoluto. Total, bueno, porque hoy en día tú vas al Seguro Social, que tiene 35,000 funcionarios, y el inventario se maneja en Excel, se maneja manualmente. O sea, la empresa estatal que es más grande, que más compra en el país, es el Seguro Social. Y todavía se maneja todo en Excel, ¿no? Ahí tú vas a buscar, a comprar algo, todo es manual. Te lo dan con papelitos, no hay nada conectado. La burocracia estatal, tú que somos abogados, ¿no? El 90% o más de los
los requisitos documentales que te piden para cualquier trámite son certificados, pagisalvos o copias de documentos que el Estado ya tiene en otras instituciones. ¿Por qué todo no está eso conectado? ¿Por qué esto no está todo ya wired? ¿Para qué me vas a pedir copia de la... Me pides copia del certificado de registro público, pero también me pides copia de la escritura? Entonces, ¿para qué me pides certificado de registro público? ¿O para qué me pides la copia de la escritura? ¿O para qué me pides los dos si tú tuvieras que estar conectado? ¿No? Yo te voy a decir, por ejemplo, con el Tribunal Electoral. En una de las permisologías que yo tenía que hacer como candidato para hacer, para pautar en no sé dónde, tenía que pedirle un permiso al Tribunal Electoral. Y el Tribunal Electoral me dijo, tiene que traerme copia de la resolución por medio de la cual el Tribunal Electoral te declaró candidato. Y yo, si tú fuiste el que me la dieron. Cierto. ¿Tú me entiendes? Entonces, Cierto. a ese nivel, pareciera una manía orgásmica de las instituciones hoy en día aquí, de pedirte requisitos que simplemente... Y esas pendejadas crean la corrupción invisible, la que no va a los medios, porque no necesariamente a nivel individual es escandalosa en monto, pero es la diaria de pagar los 25 aquí, o los 10 acá, o los 5 acá y los 20 acá, la que paga el panameño común. Bueno, todos los panameños somos comunes. Sí. Así que es como de que las clases populares, y que bueno, yo no creo en eso de clases populares porque ¿cuáles son las clases impopulares? ¿no? O sea, esa terminología... porque si hay clases populares, quieren decir que entonces que hay una clase que son impopulares. Sí. Y yo que soy una persona que creo en una sociedad donde todos somos aceptados, pero no acepto. Pero digo, esa clase de cosas es lo que se debe atacar, ¿no? Y con tecnología. Y por eso es que tenemos una burocracia que lo que hace es que impide que el emprendedor emprenda, que el pequeño y microempresario pueda trabajar sin estar pensando en toda esta tramitología que lo obliga en un 49% de las veces a irse a la informalidad, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que siempre el Estado termina en un embudo. ¿Cómo decírtelo? Por ejemplo, ya sacó la cita por internet, sí, pero ¿por qué tengo que sacar una cita por internet si termina siendo una cita con un funcionario que va a revisarme los 500 Bueno, ¿cuántos requisitos? trámites se hacen hoy en día en las instituciones que son de manera digital, pero también tienen que presentárselo físicamente? Entonces son dos pasos. Sí, o sea, O sea, la idea de digitalizar la vaina es que ya nada más te lo mande digitalmente, no que tenga que hacer eso y después el otro físico. claro, ¿no? ¿no? Entonces, pero todo ese chip tiene que cambiar. Y yo creo en lo personal que José Raúl Molino, y sin ánimo de caer de lambón ni de cepillo, porque no lo soy, nunca lo he sido, pero yo conozco a José Raúl Molino hace mucho tiempo, él fue inclusive vicecanciller de mi papá cuando fue canciller. No es que somos amigos de pachanga, pero sí tenemos una buena amistad de ese origen, ¿no? Él es una persona pro business, sí, libre empresa. lo ha dicho, lo ha reiterado sí, muchas veces. Por eso sí, Antes por de supuesto. Menos mal que aquí no lo han declarado ultraderecha, ¿no? Bueno, quiero que sepa algo. Los radares criollos, ¿no? Nuestros amigos de otros países lo estiman como alguien de derecha nacionalista o de derecha patriótica o de la nueva derecha latinoamericana. Bueno, es que yo no sé a qué se refieren con esa nueva derecha latinoamericana, ¿no? En contraposición a la derecha esta de nombre nada más tradicionalista, mercantilista, Bueno, es que estatista. bueno, es lo que esa derecha, es que en Panamá no ha habido en Panamá hemos tenido personas de derecha que al final cuando llegan al gobierno se manejan con populismo de izquierda, ¿no? Se acoplan al libro. Se acopian al libro. Yo creo que el único presidente que podemos decir que sí trató de hacer un giro o de liberalizar la Pérez economía Valladares. fue Pérez Valladares hace ya 30 años atrás. Y esto tampoco En el caso fue contrario, porque él supuestamente era uno de los pontífices de la tendencia en su momento. Bueno, sí, pero eso yo nunca lo vi como tal, pero yo así tampoco lo vi como tal, yo siempre lo veía del otro lado, ¿no? Pero yo creo que vamos a ver, el gabinete es un gabinete que son personas, la gran mayoría no han estado vinculados no han trabajado en el gobierno,
más bien son personas de experiencia del sector privado, lo que de repente en esta coyuntura es positivo. Así que vamos a ver. Yo creo que si hay una buena oportunidad, yo espero que también, yo aplaudo, por ejemplo, este ejercicio que estamos haciendo aquí, o que ustedes están haciendo aquí, al que me han invitado a participar. Eso ya suena a colectivismo, pero está bien. No, está bien. Bueno, que haya un candidato que bueno, toda actividad colectiva. Ellos y nosotros. Para que haya colectivismo, tú tienes que tener individuos libres que decidan entre sí trabajar colectivamente, no al revés, ¿no? Pero yo creo que estos espacios son importantes que se den, porque hay que darle porque hoy en día todo lo que sale hacia los medios de comunicación es el mismo idioma colectivista, ¿no? Es como el CIEPS, ¿no? Sí. Yo respeto a Harry Brown y su grupo, Claire Navash y todo ese combo de filósofos, politólogos. Pero bueno, ellos son socialdemócratas, de socialdemócratas hasta de un poquito más de izquierda. Sin embargo, yo quisiera, y eso no lo critico, al contrario, lo aplaudo. Pero yo creo que también aquellos que pensamos por ejemplo, en el tema de las ideas de la libertad, debiéramos hacer también un think tank a ese nivel para que también los medios de comunicación puedan tener, y cualquier otro medio puedan tener esa doble, esa comparación de ideas, porque hoy en día lo que tú escuchas en la asamblea, y yo espero que en la asamblea ese monólogo colectivista antiempresa privada y de intervención estatal se suavice un poco, por no decir salga una voz de peso y contrapeso. Todavía yo no la veo. Una de las razones que yo quería estar en la asamblea era precisamente para romper con ese monólogo, pero bueno, no llegué, la voz del pueblo, la voz de Dios. Ya yo me pasé 2 días lamiéndome la herida como el rey León. Ya se me curó esa vaina. Pero yo espero que haya eso, porque en la asamblea no hay ese discurso. Precisamente. No lo hay, yo no lo veo. Este espacio Kairos surge como una idea de algunos amigos que dijimos, si seguimos viendo los mismos programas de siempre, de opinión, de opinólogos que ya tienen 40 años en la televisión, la radio y los medios nacionales, diciendo las mismas cosas, no vamos a salir del mismo libreto. Entonces, ese libreto que tú dices, estatista, colectivista, que ven el empresario como si fuera Satanás, el emprendedor como si fuera el diablo, pero entonces cuando es el emprendedor de ellos, es el que vale, ¿no? Sí. Entonces, ellos dicen quién es el que está bien y cuál es el que está mal, y solamente las ideas que ellos tratan de imponernos son las que son las positivas para la sociedad. Lo que pasa es que, sí, no, y hay que estar muy claro también que ya es hora de que, y yo creo que Javier Hacha, que siempre hemos estado, Javier Hacha él mismo se califica socialdemócrata, pero es un socialdemócrata bastante financieramente. Sí, o sea, que pues eso te dice que al final tú puedes ser socialdemócrata, pero si tú crees tú puedes creer en la libre empresa. Claro. O sea, tú puedes creer en el respeto de los derechos individuales. Porque al final ese debate ideológico básicamente es un péndulo entre qué tan libre o qué tan intervencionista tú quieras que sea un Estado, siempre y cuando de ninguna de las dos formas tú vayas a violar los principios individuales del individuo, que al final es la minoría más débil en una sociedad. Javier sería un socialdemócrata de la Tony Blair. Bueno, o como Menem. Como Menem, ¿no? Que Milei lo acaba de catalogar como el mejor presidente de América Latina, y Menem era peronista. Sí. Fue peronista. O sea, entonces, pero... El peronista más liberal posible. Bueno, entonces, pero lo que te digo es que por ahí es donde te digo, ojalá que se pueda hacer un think tank de ideas liberales para que haya ese contrapeso, ¿no? Y no, definitivamente aquí están invitados no solamente gente de liberales, conservadores, llevemos más allá el debate, marxistas, progresistas, marxistas culturales, economicistas, todo tipo de ideas. Fíjate que cuando mi papá, en sus años de estudia, de los años 58 y 62, previos a
a las actividades del 9 de enero, uno de sus mejores amigos y aliados políticos en la lucha nacionalista contra el yanqui agresor de esa época, mi papá él era pro gringo, pero no era gringuero. Entonces Sí. él lo que decía era, o sea, no podemos vivir con una colonia. Entonces, ¿y quién era uno de sus aliados? Por ejemplo, cuando hicieron la Operación Soberanía y la siembra de bandera, mi papá, que era liberal, junto a Aquilino Boy, para ponerte otro ejemplo, y Richard Durling, que eran gente de libre empresa y liberal, caminaban junto a junto con Diógenes de la Rosa, que era comunista, ni siquiera era socialista, era comunista, pero era un comunista. O Carlos Iván Zúñiga, que era socialista. Carlos Iván Zúñiga, que era un socialista, pero eran personas que mantenían el debate ideológico, no descalificativo como hoy en día, porque hoy en día el problema con la izquierda, o con gran parte, o por lo menos con la izquierda mediática, es que quiere, siguiendo a este filósofo italiano Gramsci, quiere poner a todo el mundo a pelear, ¿no? Porque Claro. ya el debate económico lo perdieron cuando se cayó el muro de Berlín. Sí. ¿No? Y cuando ven a Cuba y a Venezuela, pero sin embargo, ya la lucha no es tanto económica, sino poner a pelear a los hombres con las mujeres, a los héteros con los homos, El conflicto a los permanente. blancos contra todos los demás que son de colores, ¿no? Y a poner y a todo el mundo contra el ambiente. Sí. ¿No? Porque yo soy ambientalista, yo no boto basura, yo creo en el reciclaje, pero a mí no, yo lo que no creo es en el apocalipsis climático, que si no hacemos lo que ellos dicen, el mundo se va a acabar en 12 años, ¿no? ¿No? Yo creo en las energías renovables. Lleva más de 50 años acabándose en 12 años. Yo creo en las energías renovables, yo creo que aquí con el conocimiento del ser humano y la tecnología que siempre se desarrolla, podemos llegar a hacer que las energías renovables sean lo suficientemente económicas, factiblemente, sin que necesiten los subsidios hoy en día, para que se masifiquen. Y por el otro lado, seguir utilizando los combustibles fósiles de una manera más limpia, producto de esa tecnificación que avanza. Pero tú no me puedes decir de la noche a la mañana, sobre todo los países desarrollados, que nos vengan a decir a nosotros que tenemos que desarrollarnos a punta de foquitos y a punta de molinos de viento. Entonces, porque al final ese es un debate que también hay que darse. El Pacto Global Migratorio, las Naciones Unidas y todos esos organismos que están ahí, yo espero que con Javier y con el presidente Mulino, porque yo he hablado en temas informales sobre este tema, van a estar muy claros y van a abandonar esa diplomacia calle que hemos tenido desde el 2010 para acá, donde hemos aceptado sobre texto del bien común, porque como si en la diplomacia hubiera un bien común. Los países no tienen amigos, sino intereses. Y los países importantes y los países grandes, ellos hacen sus movidas buscando imponer su estrategia geopolítica. Y Panamá tiene que entender que si somos un país pequeño, sí, pero somos un país importante, porque tenemos una posición geográfica privilegiada y que todo el mundo la quiere controlar, ¿no? Y por eso tenemos que ser firmes en no aceptar primero todos estos estándares que nos han querido meter fiscalmente, que ahora la OCDE controla la fiscalidad, el GAFI controla el centro bancario, el Pacto Global Migratorio que no le hicieron un tratado para que no fuera a la Asamblea, pero Juan Varela lo firmó, hace que tengan influencia sobre nuestra frontera las Naciones Unidas y por eso tenemos ese desborde de inmigrantes que están abondando y ahora nos quieren meter el pacto de la OMS por la pandemia. Que lo quieren aprobar en el mes de mayo, donde quieren que toda la soberanía de la salud pública se le entregue a las Naciones a la Organización Mundial de la Salud. Entonces, todo eso tiene que pararse. Te quería llevar a eso, te quería llevar a ese punto. Una de las grandes lecciones que teníamos que haber aprendido de la pandemia o plandemia, o como lo queramos calificar, es que teniendo miedo, construyendo sobre el miedo, te venden un plan para arrebatarte todas tus libertades. Y eso es precisamente contra lo que programas como este podcast desea ir en contra de, tiene que combatir esa implantación de miedos en la sociedad para llevarte a un plan específico. Ten cuidado con el virus, vacúnate obligatoriamente. Ten cuidado con este otro tema, el cambio climático.
tienes que despojarte de tu el casa cambio en la climático, playa. el cambio climático existe desde que el mundo es el mundo. ¿No? Nadie está negando eso. La otra cosa es que te digan que... Porque el problema es que usen el cambio climático, que siempre ha estado con nosotros, para imponer políticas públicas mundiales que no solamente son contraproducentes, sino que tienen intereses económicos atrás. El 86% del presupuesto de la OMS, el 86% del presupuesto de la OMS, el 86%, no el 30% ni el 16%, el 86% no lo pagan las cuotas de los países miembros de la OMS, sino las ONG, como la Bill Gates Foundation, como las empresas como Pfizer, Moderna, todas las farmacéuticas son donantes de la Rockefeller Foundation, que todas esas fundaciones tienen agendas económicas, personales, de intereses privados aparte, ¿no? Así que, y bueno, la gente, y tú tienes que, en todos estos problemas, el fiscal, el Gafi o la OCDE, Salud, OMS, el pacto, ¿cómo es que? Los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Los ODS con las Naciones Unidas. Agenda 2030. La Agenda 2030. Todos tienen algo en común. Cualquiera que ose públicamente hablar en contra, lo banean. No, y es... Lo banean. La etiqueta es ultraderechista. Bueno, o lo que sea, o ultra lo que sea, pero eres te dicen ya tú eres un negacionista del cambio climático o negacionista de la pandemia. No, pues ese término negacionista viene de denier, porque lo quieren ligar a la gente Denying the Holocaust. Exactamente. O sea, porque todo tiene sus... nada es en la narrativa... En la narrativa nada es espontáneo. Bueno, ellos quieren controlar hasta la forma en que hablamos, ¿no? Con el lenguaje inclusivo, ¿no? Sí. ¿No? Ese es otro... ¿no? Que el Ministerio de Trabajo, no sé si lleva a derogar esa vaina, pero yo lo denuncié en su momento, pero el del Ministerio de Trabajo tiene una normativa de lenguaje inclusivo donde te pone inclusive las palabras que puedes usar y las que no debes usar. Entonces, Dios mío, no hay nada más espontáneo que el lenguaje. La Academia Real Española no crea lenguaje, simplemente escribe y testifica el lenguaje en la medida en que se va desarrollando de una manera espontánea, ¿no? Y entonces, ¿a qué niveles estamos llegando? Y aquí la gente, todo el mundo, hay gente pensante, me preocupa que gente pensante, supuestamente educada, se come esas narrativas. Y es una narrativa que está muy, muy incluida e introducida, sobre todo en la población joven, que es la mayoritaria ahora mismo en este país, ¿no? No, y también tienes que ver los aspectos de criminalización del odio, entendiendo por odio cualquier otra cosa que a ellos no les guste. Pero eso lo tratamos en otra ocasión, mi estimado Fulvio, porque ya hemos abarcado una gran cantidad de tiempo, así que... Vamos a ver cuántos hates tenemos cuando subamos eso. De seguro que van a llover los haters. Buenas noches, mis estimados amigos.